Bueno, ¿cómo vamos de nuevo? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Todo bien, profe. Vale, listo. Entonces vamos a iniciar nuestro segundo periodo en geometría. Bueno, todos estos temas que vamos a ver de aquí en adelante, o sea, todo el año en geometría, pues para mí me parecen bastante importantes, bastante interesantes. Eh, Vamos a trabajar a partir de GeoGebra, ¿cierto? Vamos a trabajar a partir de GeoGebra bastante, pues debido a que la distancia no lo permite, ¿sí? Entonces, eh, digamos que ya sería un buen inicio para que todos ustedes empiecen a manejar GeoGebra, a revisar sus bondades, porque lo que vamos a trabajar en este periodo son cónicas, ¿listo? En realidad vamos a trabajar un solo tipo de cónicas, las cuales son las elipses, pero entonces ya les voy a mostrar cuáles son las enseñanzas de este periodo para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, bueno, entonces por favor me confirman que todo el mundo esté viendo el tablero. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, el propósito del acto educativo de hoy, dicen, reconocer el concepto geométrico central a trabajar durante el periodo acerca de la elipse y sus deformaciones, a partir de la identificación de las enseñanzas de manera general y la definición cartesiana del espacio geométrico de una elipse desde sus características. Entonces, ya se dieron cuenta que el concepto central es elipse, ¿cierto? El concepto central es elipse. Entonces, digamos que se va a trabajar la elipse como un espacio geométrico, es decir, desde la geometría analítica. ¿Listo? Ustedes de pronto ya lo han trabajado en algún momento como una figura geométrica, ¿no? La elipse, y que más lo conoce usted con el nombre de óvalo, ¿cierto? Como un óvalo, ¿cierto? Pero en este caso se va a trabajar es solo su borde y por lo tanto se llamaría elipse. ¿Listo? Entonces el logro del periodo, pues para que revisemos la coherencia de todo lo que vamos a ver, tanto en matemáticas, en estadística y en geometría. El logro del periodo dice, relacionar funciones trascendentes y secciones cónicas a partir de estudios de parametrización de variables discretas para caracterizar y depreciar sus propiedades y o elementos fundamentales axiomáticos en la abstracción bidimensional. Entonces, si efectivamente vamos a trabajar todo esto de manera bidimensional, las cónicas se trabajan de manera bidimensional, sin embargo, su origen eh, proviene de un cono, por eso es el nombre de cónicas. Eh, Recuerden que si quieren participar, si quieren realizar algún tipo de pregunta, activan el micrófono. En este momento todo el mundo debe tener el micrófono desactivado y cuando quiera hablar, pues nomás es que lo active y me comente el asunto. ¿Alguien quiere hablar? Tenemos Profe, una para la elipse, eh, uno como, bueno, nos está adelantando. Sí, digamos que todo eso te lo voy a explicar, qué es una elipse, dónde se origina, cuál es el espacio geométrico que la define, ¿cierto? Entonces, digamos que todo lo vamos a trabajar de manera bidimensional. Entonces las enseñanzas van a ser las siguientes. Entonces, como concepto central, la elipse. Vamos a definir la elipse, vamos a trabajar la forma algebraica, la paramétrica y las ecuaciones polares de la elipse, la construcción de una elipse, la circunferencia, porque una circunferencia es una elipse, digamos, perfecta, por decirlo así, ¿no? Podríamos decirlo, más adelante vamos a hablar que la circunferencia tiene una excentricidad de cero y la elipse va a empezar a ganar sus excentricidades, o sea, qué tan deforme es la elipse a comparación de la circunferencia. Vamos a revisar rectas, tangentes y normales a una elipse y la excentricidad de una elipse. Pues digamos que ahí están todos los temas, podríamos estar trabajando no en ese orden, porque pues, dependiendo de las necesidades de cada clase, pues vamos a empezar a tratar estos temas en un orden específico, ¿listo? Pero pues lo primero es en entender qué es eso de cónicas, qué es eso de secciones cónicas, ¿sí? Este periodo solo vamos a ver una sección cónica, bueno, en realidad son dos secciones cónicas, la elipse y la circunferencia, porque pues ambas
se relacionan bastante, ¿listo? Entonces vamos a revisar qué es eso de secciones cónicas y, eh, y de dónde se originan, ¿no? Entonces, escucho. ¿Qué es eso de secciones cónicas? ¿Qué se le viene a la cabeza cuando usted escucha la palabra cónica? Un cono. Un cono, ¿cierto? Un cono. Exactamente eso. Un cono. Entonces, van a tener en cuenta que las secciones cónicas se generan de conos. Y los conos son tridimensionales, ¿cierto? Los conos son tridimensionales, son objetos redondos, ¿cierto? Objetos redondos con una cúspide, ¿cierto? Con una cúspide. Entonces vamos a revisar eso. Ese, Profe, eso es lo que se divide en 4 secciones. Ah, sí. sí, señor. Sí, correcto. Entonces ya vamos a revisar cuáles son las secciones cónicas que se van a trabajar en este año. Entonces aquí tenemos ciertos cortes que vamos a realizar en unos conos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, estas son las conocidas secciones cónicas, ¿sí? Les voy a colocarle aquí como título las secciones cónicas. Bien, entonces las secciones cónicas, como ustedes se acaban de dar cuenta, se generan a partir de la intersección de dos conos opuestos por su vértice. O sea, debemos tener dos conos, ¿sí?, opuestos por su vértice, y la intersección de esos dos conos con un plano, ¿cierto? Es como pasar una cuchilla, ¿cierto? Es como pasar una cuchilla y dividir o cortar ese cono de algunas maneras, ¿cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí nos muestran 4 cortes distintos, ¿cierto? El primer corte es un corte diagonal a un solo cono, ¿cierto? Es un corte diagonal a un solo cono. Ese corte diagonal nos va a generar lo que se llama una parábola. Entonces revisen ahí, dense cuenta que lo que se genera ahí es una parábola cuando usted intersecta el plano con el cono de abajo. O también podría ser un corte con el cono de arriba. Igual también, si el corte es diagonal, entonces también se le va a generar una parábola, ¿cierto? Una parábola. Ahora, vamos con la siguiente. El siguiente corte es el corte de manera, digamos, completamente horizontal del plano con el cono, con alguno de los dos conos. Entonces, todos deben saber que el borde de este cono es una circunferencia, ¿cierto? El cono debe ser con borde de tipo circunferencia. Eso significa que si nosotros hacemos un corte de manera horizontal, lo que se intersecta del plano con el cono va a ser una circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia. ¿Por qué? Porque digamos que ese plano va a ser paralelo a la base de los conos, a la base, puede ser a la tapa o a la base de los conos. Entonces, como es paralelo ese plano, entonces lo que se va a generar es una circunferencia congruente, ¿cierto? Una figura congruente a la base, que en este caso sería una circunferencia. El siguiente corte es un corte diagonal nuevamente, pero que traspasa todo el cono, ¿sí? Que traspasa todo el cono, puede ser el cono de abajo o el cono de arriba. Entonces, como es un corte diagonal, ya no se va a generar una circunferencia, sino se va a generar una circunferencia, digamos, por decirlo así, deformada, es decir, estirada, ¿cierto? Estirada. Y cuando usted estira una circunferencia, deja de serlo porque ya no tiene un radio fijo, sino que tiene una deformación hacia los lados. Entonces estamos hablando de que se está generando una elipse, ¿listo? Una elipse. Y finalmente tenemos el corte de manera vertical, completamente vertical, o sea, un corte paralelo al eje de simetría de los conos, ¿cierto? Un corte paralelo al eje de simetría de los conos, lo cual nos va a generar como una especie de dos U's, ¿cierto? Una hacia arriba y una hacia abajo, ¿cierto? Una aquí hacia arriba y otra aquí hacia abajo, y digamos que no se podría llamar que está hecha de dos parábolas, porque estos van a tener ciertas características que no tienen la parábola, y es que estas dos curvas, la de abajo y la de arriba, van a ser curvas asintóticas, es decir,
van a tener asíntotas diagonales. Las parábolas, acuérdense que no tienen asíntotas. Entonces por eso es que... ¿Sabe? Sí, Las secciones cónicas solo se van a representar, por decirlo así, en R3. no, digamos que el origen, o digamos para poderles entender por qué se llaman secciones cónicas, viene de estos conos, ¿cierto? Y obviamente se pueden generar cónicas en R3, pero todo el estudio que vamos a hacer básico va a ser en R2, ¿listo? En R2, entonces vamos a trabajar parábolas analíticas en R2, circunferencias, elipses e hipérbolas en R2, ¿listo? En R2. Pero digamos que aquí les estoy mostrando es cómo se originan a partir de los conos, ¿listo? Pero se va a trabajar es en R2. Bueno, entonces tenemos esas 4 secciones cónicas. Les comento que este periodo vamos a trabajar la elipse y la circunferencia, ¿sí? La elipse y la circunferencia. El tercer periodo vamos a trabajar la parábola, y en el cuarto periodo vamos a trabajar la hipérbola. Entonces digamos que aquí va a estar muy organizado y muy detallado cuál va a ser el trabajo de aquí en adelante en geometría. Y pues digamos que pues a mí me parece muy interesante y muy bonito ver este tema, debido a la perfección de los trazos que salen y de los cálculos que se obtienen. Entonces eso quería mostrarles que son esas de secciones cónicas, y les voy a dejar acá nuevamente otro gráfico que me gustó bastante, ¿cierto? El cual también se ven en un solo cono todos los cortes posibles. Entonces ahí tenemos que de rojo tenemos la circunferencia cuando el corte es horizontal, de azul tenemos el corte diagonal completo al cono, es decir, que se genera una elipse. En morado tenemos el corte diagonal, pero solo una parte del cono, una esquina del cono, o sea que lo que nos está generando es una parábola. Y de verde tenemos el corte vertical, que nos genera lo que se llama la hipérbola. Entonces espero que con estas dos gráficas se entienda qué es lo que se está trabajando acerca del corte, de los cortes diagonales transversales de las cónicas, ¿listo? Bueno, entonces en este momento vamos a empezar a definir la elipse, ¿cierto? Vamos a definir la elipse. Entonces vamos a colocar aquí definición del espacio geométrico de una elipse. Bueno, entonces definición del espacio geométrico de una elipse. Entonces, no hay nada como mostrarles cómo se genera una elipse, ¿cierto? De manera construccionista, es decir, con lápiz, con papel, ¿cierto? Encontré una proyección en YouTube, un video en YouTube en que les muestra cómo se genera una elipse a partir de 2 puntos, ¿sí? Entonces, espero que Jitsi me deje compartir ese video. Ustedes me dicen si en su pantalla se proyecta el siguiente video, por favor. Sí, señora, ahí se ve. Listo. Yo le acabo de dar pausa. ¿Ustedes también lo tienen pausado o lo pueden reproducir con su... Ahí está pausado, profe. ¿Está pausado? Listo. Entonces sí, es un videito de 2 minutos. Es un videito de 2 minutos, es bastante sencillo. Entonces le vamos a prestar mucha atención y me dicen si en dado caso no se escucha nada, ¿listo? Voy a darle play. En este video vamos a ver la construcción práctica de una elipse. Para esto necesitamos 2 alfileres que colocamos a una distancia determinada en 2 puntos que van a permanecer fijos, un hilo que va a mantenerse tenso, y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. Aquí se trata
de mantener bien tensa esa cuerda, y vamos a ver que queda dibujándose una curva cuya característica particular es que la suma de las distancias a los dos puntos fijos siempre es constante. Aquí voy a saltar el alfiler y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias de los puntos a los alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen, su suma se mantiene constante. Voy a quitar las alfileres. Aquí teníamos los puntos donde estaban los alfileres. A estos puntos se les llama focos de la elipse. A la mitad entre los focos, supongamos que es aquí, se le llama el centro de la elipse. A esta línea se le llama el eje focal o eje de la elipse simplemente. A los puntos donde la elipse corta al eje se les llama vértices. Este también es otro vértice. Y estos son los focos. Listo. Bueno, entonces todos escucharon el video, lo vieron. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces des en cuenta que la elipse como espacio geométrico, se genera a partir de dos puntos. Entonces voy a copiar acá esta elipse. Acá. Profe, Sí. a la hora de graficar una elipse, la elipse siempre va a estar centrada, o sea, por decirlo así, siempre va a quedar en X. No necesariamente. No necesariamente porque el centro puede variar. O sea, el centro puede estar en algún otro punto que no sea el eje X, ¿listo? Entonces, digamos que ahí es donde viene el asunto. Yo creo que acá, esta aplicación me deja colocar acá elipses, si no estoy mal. Bueno, no hay elipses, pero sí hay circunferencias. Y yo creo que esto lo puedo deformar. Sí, correcto. Entonces, espero que se entienda lo siguiente. La definición del espacio geométrico de una elipse, ¿cierto? Del espacio geométrico de una elipse, voy a colocar esta elipse un poquito más acá centrada. Ahí, correcto. Entonces, vamos a entender lo que dijo el señor. Entonces, la elipse se genera a partir de dos puntos que están en todo su llamado eje focal. Esos dos puntos los vamos a llamar focos, ¿cierto? Entonces esos son focos. Ahora, ese par de puntos tienen la siguiente propiedad, y es que si usted coge cualquier otro punto en la circunferencia, cualquier otro punto, vamos a colocar un punto acá, cualquier otro punto, entonces se van a generar dos distancias, la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí al otro foco, ¿cierto? Entonces vamos a llamar esta distancia, por ejemplo, D1, ¿cierto? Vamos a llamarla distancia 1 y distancia 2, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros sumamos D1 más D2, nos tiene que dar algo, ¿cierto? Nos tiene que dar algún tipo de valor. Y digamos que ahora vamos a coger otro punto cualquiera en la elipse, cualquier otro punto. Y debe dar el mismo valor, ¿sí? Y debe dar el mismo valor de la suma, correcto. Entonces digamos que aquí voy a coger
la distancia de los focos, obviamente otra vez de los focos a ese nuevo punto. Entonces colocamos acá esta distancia y esta distancia de aquí a acá, ¿cierto? Obviamente tiene que estar bien dibujado. Entonces tenemos otra vez ahora otras distancias. Por ejemplo, podríamos colocarlo aquí D3 y D4. Eso significa que si sumamos D1 más D2 nos tiene que dar la misma respuesta que D3 más D4. Es decir, que todos los puntos del plano cartesiano que cumplen esta condición de que la suma de esas dos distancias sea la misma que D1 más D2, todos esos puntos generan lo que se llama la elipse. ¿Listo? La elipse. Ahora, hay dos tipos de elipses que vamos a trabajar. Bueno, en realidad existen tres tipos, pero solo vamos a trabajar dos de ellos. Existen las elipses horizontales, ¿cierto? Estas son elipses horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque el eje focal, que es este se llama eje focal, voy a colocarlo aquí, este se llama eje focal. El eje focal es horizontal, y en ese orden de ideas significa que también existen las elipses verticales, ¿no? Las elipses verticales. Entonces nuevamente se dice que si es vertical, ya los focos no están en un eje horizontal, sino que los focos deben estar en un eje vertical, ¿cierto? Entonces, Profe, los vértices de la elipse. ya ahorita los colocamos, tranquilo, que ya los vamos a colocar. Entonces, en este caso también existen las elipses verticales, ¿cierto? En las elipses verticales, entonces los focos van a estar en un eje vertical, ¿cierto? En un eje vertical, ahí van a estar los focos, y nuevamente aquí también se cumple la cuestión de las distancias, ¿no? Entonces, si tenemos por ejemplo por acá un punto, y queremos hallar las distancias, entonces sacamos la distancia de aquí a acá, sacamos la distancia de aquí a acá, entonces llamémoslo nuevamente D1 y D2, y si cogemos otro punto por acá, cualquiera, puede ser cualquiera, entonces sacamos las distancias de acá hasta acá y llamémoslas a esas distancias, entonces D3 y D4. Entonces efectivamente, si son elipses, si están construidas de manera correcta, ambas tienen que cumplir esta condición, ¿cierto? Que la suma de esas distancias tiene que ser constante. Entonces por aquí voy a colocar que la suma debe ser constante. Profe, ¿Sí? el eje focal de la segunda elipse no puede ser como el de la primera. No señor, porque el eje focal significa que tiene los focos, o sea, donde están los focos. Los focos de la elipse son solo dos y van a estar encima del eje focal, que eso depende si la elipse es horizontal o si la elipse, en este caso, que es vertical. Entonces, si la elipse es vertical, el eje focal es vertical. Si la elipse es horizontal, el eje focal es horizontal. ¿Listo? Entonces tener en cuenta eso. Ahora, esta es la definición de espacio geométrico de la elipse, ¿cierto? La definición de espacio geométrico, como ustedes lo vieron en el video, entonces se genera a partir de un par de puntos llamados focos. ¿Listo? Y acá seguimos con todos los elementos de la elipse. Entonces, lo primero que debemos entender es que la elipse, ¿cierto?, tiene, en este caso, va a tener un eje focal, ¿cierto? Entonces, en este caso voy a colocar esta elipse un poquito más centrada. Voy a colocar acá. Voy a colocar aquí como título. Elementos de la elipse. ¿Listo? Elementos de la elipse. Entonces voy a colocar aquí al ladito todos los elementos. Son bastantes, pero muy simples de entender. ¿Listo? Profe, ¿qué es la excentricidad? Ya vamos para allá.
Ya vamos para allá. Pero ahí como por encima la excentricidad es que tanto está deformada la elipse. ¿Listo? ¿Qué tan deformada está la elipse? Entonces vamos a colocar esto como por aquí abajito. Vamos a colocarlo por aquí abajo. Listo. Entonces, vamos a trabajar dentro de esta elipse y vamos a colocarle todos sus elementos. Entonces lo primero y lo más sencillo de entender es que la elipse tiene un centro, ¿cierto? Tiene un punto, digamos, céntrico, ¿sí? El cual genera dos ejes de simetría. Entonces en este caso, el centro, pues obviamente, será este punto de acá, a ese se le va a conocer como centro. Y lo vamos a colocar o lo vamos a denotar con la letra C, ¿listo? Centro. Tiene 4 vértices, ¿sí? 4 vértices. Entonces, en este caso, dos de los vértices, ¿cierto? Dos de los vértices estarían sobre el eje focal. En este caso, como es una elipse horizontal, los focos van a estar en este eje, por lo tanto, dos de los vértices van a estar en el eje focal. Y los otros dos van a estar en el otro eje, pero se llama eje menor, ¿cierto? El eje menor. Entonces, esos 4 puntos se les van a conocer como vértices, ¿listo? Vértices. Entonces podríamos colocarlos, no sé, siempre se manejan con letras mayúsculas. Entonces podríamos trabajar los vértices como A1, A2, B1 y B2. ¿Listo? Para entender que A1 y A2 son los vértices horizontales y B1 y B2 son los vértices verticales. ¿Listo? Entonces tiene un centro, la elipse tiene un centro, tiene 4 vértices que ya los denotamos, tiene 2 focos. Entonces acuérdense que si en este caso, como es una elipse horizontal, se estira hacia los lados, ¿cierto? Se estira hacia los lados, o sea, es una elipse horizontal, va a tener 2 focos en su eje, en este eje, en el eje focal. Entonces, digamos, yo ahorita les explico, si hay tiempo, creo que sí va a haber tiempo, ya les explico cómo sacar esos focos, ¿listo? Pero por el momento les comento que estos se llaman focos, entonces vamos a llamarlos F1 y F2 de focos. Listo. Entonces toda elipse tiene 2 focos. El eje mayor, entonces efectivamente tiene un eje mayor y tiene un eje menor, ¿cierto? Entonces el eje mayor es la distancia, el eje mayor es la distancia que hay de aquí hasta acá. Obviamente ese eje mayor, ¿cierto? Voy a colocarlo acá, eje mayor, coincide que es horizontal si la elipse es horizontal. Si la elipse es vertical, entonces el eje mayor va a quedar de manera vertical. Pero en este caso el eje mayor, ¿sí? ¿Se puede llegar a tener una elipse diagonal? Esa es la tercera forma de las elipses, pero eso no las vamos a trabajar. ¿Listo? Porque ahí toca trabajar una matriz de rotación y eso, digamos que ya no entraría en nuestros criterios de evaluación y tampoco en nuestro plan de estudios. Pero el que esté interesado le podría enviar algún tipo de información sobre las elipses diagonales. ¿Listo? Pero en este caso solo vamos a trabajar horizontales y verticales. ¿Listo? Entonces, seguimos. El eje mayor entonces es la distancia de A1 hasta A2, ¿sí? El eje mayor es la distancia de A1 a A2 y el eje menor, pues por obvias razones, ¿cierto? El eje menor por obvias razones es la distancia, va a ser la distancia de B1 a B2. Ese sería el eje menor. Ahora, para poder construir esos ejes, ¿cierto? Para poder construir esos ejes, lo que necesitamos, ¿cierto? Lo que necesitamos es algunas distancias muy importantes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas distancias importantes que debemos calcular? Entonces, la primera distancia de ellas es la distancia que hay del centro, al vértice del eje mayor. Entonces, esa distancia la vamos a llamar A minúscula. ¿Listo? Entonces, la distancia del centro al vértice horizontal va a ser A. O sea que, si la distancia de aquí a acá es A, también la distancia de aquí
La distancia de aquí a acá también va a ser A. ¿Correcto? ¿Todos me siguen? Porque pues esa distancia tiene que ser simétrica, ¿no? La distancia tiene que ser simétrica al centro, entonces me dice que la distancia del centro a A2 tiene que ser la misma distancia del centro a A1. O sea que esta distancia es A. La vamos a conocer siempre como distancia de o semieje mayor. Entonces en este caso el semieje mayor vale A. ¿Por qué semieje? Porque es la mitad del eje, ¿no? Es la mitad del eje. Entonces el eje mayor en este caso, el eje mayor sería 2 veces A, ¿cierto? El eje mayor. Ahora vamos con el eje menor. Entonces en este caso ya estaríamos hablando de semieje menor, el cual la vamos a llamar o la vamos a corresponder con la letra B. Entonces la distancia que hay de aquí al centro, ¿cierto? De aquí al centro, entonces la vamos a llamar B. ¿Listo? Si la distancia de B1 a C es la misma distancia de C a B2, entonces la distancia que hay de aquí a acá también tiene que ser la misma, ¿no? Entonces también la vamos a llamar B, ¿cierto? La vamos a llamar B. Por lo tanto, el eje menor valdría 2B, ¿cierto? El eje menor valdría 2B y el eje mayor valdría 2A. ¿Listo? Y lo que se conoce como semieje es solo la mitad del eje, o sea, en este caso sería A y en este otro caso el semieje menor sería B. ¿Listo? Hasta el momento, ya voy a pasar con excentricidad, área y perímetro. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Profe, digamos, del punto B2 al punto A1, si se traza una recta y así con todos los puntos se formaría un paralelogramo, ¿cierto? Sí, señor, tiene toda la razón. Es decir, si nosotros trazamos una recta de acá a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, lo que se va a generar es un paralelogramo y específicamente lo que se va a generar es un rombo. ¿Listo? Un rombo. ¿Un rombo qué es? Una figura de 4 lados que no necesariamente deben tener ángulos de 90, pero esos 4 lados miden lo mismo. O sea, la distancia de A1 a B1 es la misma distancia de A1 a B2 y la misma distancia de B2 a A2 y la misma distancia de A2 a B1. O sea que se genera es un rombo. Pero sí, es un hecho geométrico bastante curioso. Listo. Entonces, Profe, sí, dentro de la elipse se generan 4 triángulos rectángulos, ¿cierto? sí señor, o sea, según lo que acabamos de hablar de lo del rombo, se estarían generando 4 triángulos rectángulos. Si tú pasas la diagonal de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. O sea, cada uno de esos triángulos sería rectángulo, sí señor. Y eso nos podría servir para hallar el área o algo así. Digamos que el área va a salir de otra teoría, pero no es, o sea, no está de más entender que sí se están generando triángulos rectángulos. Pero no, por ese lado no va a ser lo del área. Después ya les comento cómo sería lo del área. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? No, señor. Listo, entonces seguimos. En este caso ya generamos todos los elementos visibles, ¿cierto? Todos los elementos visibles de la elipse. Entonces, tengan en cuenta, centro solo hay uno, vértices hay 4, focos hay 2, tiene un eje mayor y tiene un eje menor, ¿cierto? Un eje mayor y un eje menor. Y aquí se me olvidó colocar el eje focal, ¿no? Entonces, acuérdense que el eje focal, en este caso, es el eje que contiene a los dos focos. ¿Listo? Es el eje que contiene a los dos focos. Bueno. Nos quedan... ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Sí, pues, madre, muy rápido. Entonces, estos son los elementos, ¿cierto? Estos son los elementos. Ahora, aquí les dejé el link del video de cómo se genera la elipse, de lo de las cuadritas y todo eso, ¿listo? Como para que lo puedan repasar. Ahora, vamos a hablar acá de estas tres cosas, ¿sí? De estas tres cosas. Entonces, ¿qué es excentricidad? La excentricidad. Profe, ¿Sí? en el chat video nos está preguntando si en esto no hay directriz. Directriz.
Sí, ahí la elipse tiene dos directrices, sí, pero digamos que más adelante les explico eso, debido a que esto tiene que quedar muy claro. Sí, todo lo que inicia acá, todo lo que se ve acá, va a tener que quedar muy claro para yo poderles explicar qué es la directriz, porque sí, efectivamente la elipse tiene dos directrices. ¿Listo? Después la revisamos cuáles son las directrices. Bueno, entonces, excentricidad. Vamos a revisar qué es excentricidad. Entonces, la excentricidad es un valor numérico. ¿Listo? La excentricidad es un valor numérico. Es un valor numérico que me permite o que permite calcular qué tan deformada es una elipse. ¿Sí? ¿Qué tan Profe, deformada es una elipse? Sí, señor. Mafe le está preguntando que si la distancia de los focos importa. La distancia de los focos, ¿qué? Perdón. Si la distancia de los focos importa. Claro que sí, claro que sí. Ahí ya que me hicieron caer en cuenta. La distancia del centro al foco, la distancia del centro al foco, vamos a colocarlo así en verdecito, la distancia del centro a los focos, se va a llamar C, ¿listo? Sí, se va a llamar C minúscula. O sea que este C lo vamos a tener que trabajar como un C mayúscula, ¿listo? El centro será C mayúscula y la distancia del foco al centro será C minúscula, ¿listo? Entonces esa distancia se llama C. Y las distancias de foco a foco, de centro a foco, tienen que ser las mismas, ¿no? O sea, si la distancia del centro a F1 es C, la distancia del centro a F2 pues también tiene que ser C. Y sí, efectivamente es importante. Muchísimas gracias. Entonces, la excentricidad es el valor numérico que permite calcular qué tan deformada es una elipse. ¿Cómo así que tan deformada? ¿Sí? ¿Cómo así que tan deformada? Entonces, en este caso, voy a colocar aquí dos elipses pequeñitas. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, esta elipse y trabajar esta otra elipse. Listo. Entonces, pregunta, ¿cuál de las dos elipses está más deformada? La primera. Sí, la primera. ¿Cierto? La primera. Tiene una deformación mucho más grande que la segunda. Es decir, que estamos comparando, casi siempre estamos comparando la elipse con una circunferencia. O sea que la que está más cercana a ser una circunferencia es la segunda y la que está más lejana a ser una circunferencia es la primera. Por lo tanto, la excentricidad la vamos a trabajar con la letra E. ¿Listo? La excentricidad la vamos a trabajar con la letra E y en este caso, digamos que la excentricidad de esta elipse sea E1 y la excentricidad de esta elipse sea E2. Por lo tanto, si estamos hablando de qué tan deformes son ambas, E1 tiene que ser mayor a E2. ¿Por qué? Porque esta elipse está mucho más deformada que la de E2, ¿cierto? Que la elipse 2. Entonces, tengan en cuenta que la excentricidad me va a decir es qué tanto está deformada la elipse, ¿sí? Es un valor numérico, Entonces, por ejemplo, si E1 dio, qué sé yo, 0.8, ¿cuánto tiene que ser E2? ¿Mayor o menor a 0.8? Menor. Menor, ¿cierto? Menor. Entonces la excentricidad habla de eso. Es un valor numérico que me dice qué tan deformada está una elipse a comparación de una circunferencia. ¿Listo? Entonces, la excentricidad va a tener una fórmula, ¿listo? Entonces voy a colocarles rápidamente aquí la fórmula de excentricidad. Entonces la excentricidad, ojo, aquí sí es muy importante aclarar lo siguiente. Si es una elipse horizontal, la excentricidad es C sobre A. ¿Quién es C y quién es A? Ya tenemos acá en cuenta que C es la distancia
del centro al foco, y A es la distancia del centro al vértice dentro del eje mayor, ¿cierto? Con esta ecuación se genera o se calcula la excentricidad. Ahora, ¿quién es la elipse? ¿Quién es la excentricidad? ¿Quién sería la excentricidad? Si es una elipse vertical, ¿quién me podría decir? A sobre C. C sobre B. A sobre C o C sobre B. ¿Quién tiene la razón ahí? Entonces, en este caso, es C sobre B. ¿Listo? C sobre B. Entonces, sí, efectivamente, si es una elipse horizontal, es C sobre A porque el semieje mayor es A. Y si es una elipse vertical, entonces es C sobre B porque el semieje mayor es B. Ya no es A, sino es B porque estaríamos hablando de una elipse vertical, ¿no? Entonces, si es una elipse horizontal, es C sobre A. Si es una elipse si es una elipse horizontal, es C sobre A. Si es una elipse vertical, es C sobre A. ¿Listo? Bueno. Esta fórmula que está acá es súper importante, entonces digamos que la voy a marcar como en nubecita. ¿Listo? Por favor, no se les vaya a olvidar esto. ¿Cómo se calcula la excentricidad de una elipse horizontal? C sobre A. ¿Cómo se le calcula la excentricidad de una elipse vertical? C sobre B. Y pues deben tener coherencia en cuanto si es horizontal, entonces el semieje mayor es A. Si es una elipse vertical, el semieje mayor es B. Y siempre va a ser C sobre el semieje mayor. C sobre el semieje mayor. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que aquí terminamos lo que es los elementos de la elipse, ¿cierto? Los elementos de la elipse. Bueno, sí, ya en estos últimos minuticos vamos a hablar de área y de perímetro, ¿listo? De área y perímetro. Entonces voy a generar una nueva página. Y vamos a hablar de el área y el perímetro de una elipse. ¿Listo? Entonces, área, perímetro. Póngale cuidado. Voy a colocar aquí una circunferencia. O sea, esta sí es una circunferencia. Y ustedes van a tratar de deducir la fórmula de área y perímetro de la elipse. Porque ustedes ya deben conocer el área y el perímetro de una circunferencia. Entonces, todos de acuerdo que la circunferencia tiene algo que se llama radio, ¿cierto? Que es un segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. Radio. Entonces, el área de la circunferencia se supone que es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer esto una diferenciación, o sea que es lo mismo que pi por r, ¿cierto? Porque r por r es r cuadrado, ¿cierto? Ahora, en la circunferencia sabemos que la distancia de aquí a acá es r y la distancia de aquí a acá también sería r, ¿cierto? También es r. Por eso es que es r por r. El semieje horizontal y el semieje vertical pues son los mismos. Entonces es r por r. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿quién me podría decir o de quién podría deducir cuál es la fórmula del área de la elipse? Pues en vez de radio sería con los focos. Con las distancias, ¿cierto? Pero en las elipses, ¿qué distancia? ¿Cómo se llamaba la distancia de aquí? Por B. Sería pi por A. Sí, por B. por ahí lo escuché. Entonces, el área, entonces aquí sería pi por A por B. Por A por B. por B. Muy bien, porque entonces aquí ya no es R y R, sino sería A y B. Pi por A por B. Entonces, con esta fórmula se encuentra el área de una elipse, ¿listo? Pi por A por B. ¿Y cómo se encuentra el perímetro de la elipse? Entonces vamos a revisar rápidamente acá. Sería 2 pi r, ¿sí? En la circunferencia 2 pi r, sí señor. 2 pi r, ¿cierto? Pero 2 pi r es lo mismo que pi por 2r, ¿cierto? Y es lo mismo que pi por r más r, ¿sí o no? R más r es 2r. Y si se multiplica por pi, entonces sería 2r por pi.
Entonces, digamos que la fórmula del perímetro de la circunferencia, perdón, aquí no es área, aquí es perímetro, es 2πr, que se puede traducir a pi por r más r. Aquí ya no es r más r, ¿quién sería? A más B, A más b. O sea que el perímetro, pi, sí, o sea que el perímetro, ¿quién es? pi por Pi A por más A más B. B. Muy bien, Pi por A más B. pi por a más b. Y ya con esto pues tendríamos la fórmula para calcular el área de una elipse y el perímetro de una elipse. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase de hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Se nos fue un poquito de tiempo. Vayan y se conectan a la Gracias, profe. otra clase. Bueno, listo. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias.